Hola, bienvenidos a un episodio más de cómo vivir del 3D sin morir en el intento. Soy Edith González y recuerden que vamos a estar platicando sobre tips de cómo profesionalizarnos en la industria del ARPIS. Ok, pues nada, comencemos. Bueno, pues la intención del día de hoy es que platiquemos el inicio de nuestro proceso. Quiero que este contenido vaya como muy desde cosas quizá tan básicas y tan obvias que todos conocemos, pero que de repente al momento de irlas desglosando o irlas enlistando, quizá vamos redescubriendo cosas que quizá no habíamos entendido y podemos ir buscando procesos que nos ayuden a optimizar justo nuestros tiempos. Quiero que hoy sea como una plática súper amena en la cual vamos a ir desde cómo empezamos cuando tenemos una solicitud de cotización hasta llegar al momento esperado de la entrega final. Este contenido está pensado justo quizá en todas las personas que son freelancer, ¿okay? Que empiezan como a ofrecer sus servicios o que ya los han estado ofreciendo por gran tiempo, o quizá algunos estudios que de repente es súper evidente que uno empieza a tener trabajo, empiezas a realizar todo el proceso de render y tienes tantas cosas que hacer que de repente a lo que menos le pones atención es justo a los procesos iniciales, a todo lo administrativo, por decirlo de algún modo, ¿no? O sea, de repente nos damos cuenta, si somos nosotros las únicas personas que nos dedicamos a todo, que tenemos que modelar, tenemos que texturizar, iluminar, ambientar, renderizar, etcétera, hacer postproducción. O sea, tenemos tantas cosas que hacer que de repente el hacer una cotización, el solicitar información, el buscar clientes, o sea, hay muchas otras cosas y creo que es precisamente en ese punto en donde toda nuestra atención se enfoca cuando estamos empezando, ¿ok? Porque lo primero lo obvio para nosotros es que nos contraten un render y poderlo entregar para poder cobrar, ¿ok? Entonces, en ese proceso está toda nuestra atención. Por eso queda muy de lado todas esas otras partes administrativas que de repente es así como que lo que odiamos hacer, lo que no sabemos hacer, ¿ok? En lo que no nos enfocamos tanto, pero que precisamente cuando vamos comenzando es súper importante empezar a poner cierta organización que nos va a permitir tener como una mejor organización una vez que la carga de trabajo se incremente, ¿ok? Bueno, pues nada, vamos a empezar. Ok, puse aquí algunos puntos que creo que son partes importantes del procedimiento, ¿ok? Desde cuando llega una solicitud de cotización hasta nuestra añoradísima entrega final. Engloban muchos otros aspectos, los cuales vamos a ir descubriendo o platicando o comentando a lo largo de estos videos. Suponemos que desperté y vi mi correo y vi que decía: hola Edith, oye, vi tu trabajo, me encantó, quiero que me cotices un proyecto, ¿ok? Y entonces, wow, súper padre, ¿no? Tengo un cliente nuevo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues lo primero es obviamente mandarle una cotización, ¿no? Pero ¿qué hay antes de todo eso? Y entonces empiezan a ser las interrogantes obvias que todos nos hemos hecho, y es justo en este punto en donde quiero parar, porque es algo que todos hemos vivido, creo, o sea, todos aquellos a quienes nos han contratado por lo menos una vez en la vida, es lo inmediato, o sea, lo que por lógica empezamos a hacer. Y entonces me pregunto, o sea, me empiezo yo a cuestionar sobre qué es lo que necesito saber para poderle ofrecer esa cotización. Uno, necesito conocer el proyecto, necesito saber qué es lo que voy a cotizar, ¿ok? ¿Qué es lo que voy a visualizar? O sea, ¿de dónde van a ser las imágenes? ¿Qué tipo de proyecto arquitectónico es, ¿no? Por decirlo. Y en este conocer el proyecto hay inmersos muchos otros aspectos que es importante que empecemos a platicar. Uno, es súper importante saber, obvio, el tipo de proyecto que es en relación al tipo de uso arquitectónico, por decirlo. Sabemos que tenemos uso habitacional, usos mixtos, retail, oficinas, hotelería, por ejemplo, tenemos master plan, tenemos deportivos, podemos tener hospitales, o sea, cualquier infinidad de usos del proyecto arquitectónico en sí mismos que van a implicar ciertos aspectos importantes que yo tengo que considerar a la hora de visualizar un proyecto. ¿Por qué? Pues porque lo más obvio que nos pidan visualizar en un principio va a ser casa-habitación, y entonces quizá es el proceso que yo ya tengo más controlado, ¿ok? Quizá todos los renders que yo he hecho al momento, al día de hoy, es solo de casa-habitación, pero ¿qué pasa? Que de repente me piden visualizar un parque.
quizá yo no tengo tanta librería de tipo de vegetación, ¿no? O quizá nunca he hecho un proyecto tan grande. Entonces es súper importante que tengas muy claro qué tipo de proyecto es el que vas a visualizar y en relación a eso empieces a planear todo tu proceso. Número 2, también creo súper importante el saber el tamaño, obviamente, ¿no? O sea, que nosotros conozcamos el tamaño del proyecto nos va a permitir saber qué tantos recursos vamos a tener que dedicar en la realización de esas imágenes. El tamaño del proyecto quiere decir, por ejemplo, no solo cuántos metros cuadrados de construcción, obviamente, pero también cuántos niveles, de dónde van a ser las vistas, porque de repente puede ser así como que, bueno, pues quiero nada más una sola vista, ¿no? Pero no es lo mismo hacer una vista de una sala que hacer una vista de la fachada, por decirlo, ¿no? O de una sala de doble altura y entonces se alcanza a ver el family que está detrás, se alcanza a ver la alberca, se alcanza a ver la cocina, no sé, donde tenemos un espacio súper abierto y entonces esa vista empieza a abarcar muchos más aspectos. Otro punto que es súper importante para nosotros y que a lo largo, de los años hemos identificado muy claramente, conocer a tu cliente. ¿Y qué quiero decir con esto? Es, obviamente, quizá el cliente que es la primera vez que nos contacta, que obviamente no sé quién es, no sé cómo trabaje, etcétera. Tenemos que empezar ese acercamiento. Uno, o sea, investígalo. Nosotros siempre procuramos investigar a la persona que nos contacta en el sentido de, pues obviamente generalmente hay un dominio, entonces podemos ver, bueno, googlearlo, o muchos que ya son conocidos, por decirlo, o sea, no los conocemos directamente, pero pues que son arquitectos reconocidos y que en ese sentido pues sabemos su trayectoria en sí misma, ¿no? Y entonces en sí, ¿esto para qué? Uno, para saber más o menos el giro de proyectos que hacen, para saber quizá la escala de proyectos que hacen, para saber dónde se ubican, para ver un poco de la calidad de su trabajo previo, porque entonces empezamos a entender seguramente lo que van a esperar de nuestro trabajo, ¿ok? Y luego también conocerlo en otro sentido de decir en qué fase está él y para qué necesita las imágenes que yo le estoy mostrando. Es súper importante, yo creo, y en cualquier profesión, no solo en la visualización arquitectónica, que nosotros tenemos que ser como el doctor, ya sabes, que tú llegas con tos, no sabes qué es lo que tienes, pero necesitas algo que te quite la tos, ¿no? Y entonces el doctor tiene que empezar a hacer ese diagnóstico para saber justamente qué es lo que tienes. Así nosotros, o sea, nosotros tenemos que empezar a conocer nuestro cliente, tenemos que saber en qué fase está de su proyecto para que podamos ofrecerle lo mejor en cuanto a visualización para el tipo de proyecto que tiene y para la fase en la que está. ¿A qué voy con esto? La mayoría de los arquitectos empiezan con un anteproyecto y empiezan a presentárselo a un cliente. Entonces, cuando están en esa fase, es súper importante que tú, artista visual, entiendas que es muy probable que tengas que acompañarlo en esa fase de diseño. Es muy probable que te vaya a estar solicitando cambios de acabados, quizá cambios arquitectónicos, etcétera, ¿no? Que el proceso no va a ser solo una revisión, sí, todo perfecto, ya está, ¿no? Terminamos. No, sino que va a ser un camino un poco más largo en donde tú tienes que estar acompañándolo en toda esa fase de diseño en sí misma. ¿Y esto por qué es importante? Pues porque en tu cotización es súper importante que establezcas cuántas revisiones tiene derecho dentro de este producto, ¿ok? Entonces yo les recomiendo que cuando están en una fase de diseño quede muy claro este aspecto, lo que tú estás cotizando, lo que tú estás cobrando como tal y lo que el cliente espera de ti en ese sentido. Otra posibilidad que hay es el tema de concursos. El tema de concursos es otro tema completamente distinto. En primera, hay una fecha inamovible y en la que tú no puedes por nada del mundo retrasarte. Hay una fecha máxima en la que tus imágenes tienen que estar sí o sí. Entonces, para nada puede haber una posibilidad de, se me fue la luz, la máquina no jaló, no funcionó la escena. O sea, no puede haber ninguna causa que te impida entregar ese proyecto, porque te meterías en un problema muy, muy grande. Es súper importante que tengas muy bien claro cuando es un concurso, porque las fechas son inamovibles y tienes que entregar sí o sí. ¿Qué otro aspecto es importante en los concursos? De repente es cuando los arquitectos te permiten más como explorar en aspecto visual, por decirlo de algún modo. Estas escenas como más fantasiosas de repente, o sea, estos son un poquito como sí, pues más de fantasía, porque es un concepto, ¿ok? Lo que se está concursando tal
cual es la idea general de un proyecto. No tanto el acabado específico, no tanto el detalle exacto. Y también es súper importante que tú entiendas que ahí, o sea, sí o sí, el arquitecto va a estar diseñando a la par contigo. Porque si tú te esperas a que el arquitecto haya terminado, te va a dar 1 o 2 días para terminar tus imágenes. Entonces tienes que tratar de ganarle el tiempo, trabajar muy a la par de tu cliente para hacer un ganar-ganar, obviamente, ¿no? Luego, el otro aspecto es, por ejemplo, inmobiliario. En inmobiliario también es súper importante que tú tengas muy en claro cuando tus imágenes son ya para comercialización. ¿Por qué? Número 1, porque seguramente ya hay muchas personas involucradas en este proyecto. ¿A qué voy con eso? A que de repente quienes te contratan quizá es una desarrolladora en donde está llamándote quizá la persona de marketing que necesita armar un brochure y que ahí se dio cuenta que necesita renders. Seguramente no va a saber mucho o casi nada de lo que es el proyecto arquitectónico y entonces lo va a tener que pedir al departamento de proyecto arquitectónico o lo va a tener que pedir a la oficina de arquitectura que esté desarrollando el proyecto. ¿Qué va a implicar esto? Que vas a tener que estar en coordinación con muchas más personas, ¿ok? Uno, los de marketing, quizá el de branding, quizá los directivos o inversionistas, quizá los arquitectos, diseñadores, y entonces al haber tantas personas involucradas, la organización se vuelve un poco más compleja, pero vamos, en términos de que tú tienes que estar muy consciente de eso, ¿ok? Y entonces establecer una línea de comunicación óptima. También otro aspecto importante en el tema de comercialización es que seguramente la mayoría de los casos ya hay un proyecto ejecutivo de todo, ¿no? O sea, ¿a qué voy con esto? A que ya va a estar una especificación muy completa de todo, porque seguramente ya están comenzando la construcción, por decirlo, ¿no? Y entonces ya no es que tú tengas que poner e inventar qué tipo de árboles voy a poner o qué tipo de muebles, o bueno, muebles seguramente sí, pero qué tipo de acabados o no sé, ¿no? Cosas en ese sentido. Y ya no va a haber tantos cambios, sino es que ya no hay cambios, ¿no? Tal cual. O sea, tú puedes irte con tu proyecto ejecutivo. Puedes ver incluso, no sé, herrerías, cancelerías, planos de acabados, detalles de muebles fijos, etcétera. O sea, pero la información se vuelve súper extensa. Llega el punto en donde te tienes que meter a revisar 100 planos para ver el detalle de cada uno de los elementos que está implicado en ese proyecto. Entonces también son cosas muy importantes que tienes que considerar. Hasta allí, digamos, tú ya conociste a tu cliente, ya sabes en qué fase del proyecto está y para qué quiere tus imágenes, ¿ok? Y entonces en relación a eso ya tienes los primeros parámetros para ofrecerle una cotización. ¿Qué otra cosa es súper importante? Quizá lo básico, ¿no? ¿Qué necesita, por decirlo, ¿no? Y en qué necesita, quiero decir, por ejemplo, ¿cuántas imágenes va a necesitar? Y volvemos a lo mismo. Quizá es un arquitecto que solo necesita, o sea, solo sabe que necesita visualizar su proyecto, pero no necesariamente sabe con cuántas imágenes. Es justo eso, es en donde tú tienes que establecerte y plantarte muy en la posición de experto. Todos debemos de entender que los expertos y las personas que más sabemos del tema somos nosotros que lo hacemos todos los días, ¿ok? Nosotros que hemos visualizado innumerables proyectos y que nosotros somos los que hemos estado como inmersos en esto y somos quienes les podemos dar la mejor recomendación al respecto, ¿ok? Aquí quiero llegar con esto a que partimos de esa experiencia, esa expertise que nosotros ya tenemos y le vamos a ofrecer el mejor tipo de producto para lo que ellos tienen. Tú sabes que de repente analizando el proyecto puedes entender que, bueno, pues quizá con unas plantas ilustradas, unos renders de tales áreas, quizá unos VR, ¿no? O sea, unos 360, algo de esto puede estar súper increíble presentarlo. Pero quizá también llega el punto en donde el cliente quiere todo esto, pero en realidad su proyecto es mucho más chiquito, el tamaño del proyecto es menor y quizá no es necesario hacer tanto, ¿no? Partamos de entender que nosotros somos las personas quienes vamos a poder analizar y dar ese mejor diagnóstico a ellos, ¿ok? Hasta ahí nosotros ya sabríamos qué es lo que necesita, ¿ok? ¿Qué necesita? Bueno, quizá necesita una aérea, 3 fachadas, 5 interiores, una amenity, 5 plantas, etcétera, ¿no? Nosotros vamos a empezar a tener ese listado de los productos como tal que nosotros vamos a cotizar. ¿Cuánto tiempo? O sea, tiempos, ¿a qué voy con esto? Bueno, pues justo eso, ¿no? Saber para cuándo lo necesitan, ya sea que vaya a tener una junta con inversionistas y tenga que presentarlo, ya sea que sea un concurso y que haya una fecha inamovible, o que vaya a salir a ventas y entonces tiene el Friends and Family y no puedes retrasarte. Ya sea que el cliente te dé la fecha o que tú puedas
tú puedas planearla en relación a tu calendario. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro calendario mensual y se va adecuando semanalmente, ¿no? Y entonces con esto nosotros ya podemos ver la carga de trabajo que tenemos y cuando nos llega una solicitud nueva podemos decir, bueno, para el número de imágenes que se requiere, el tamaño y tipo de proyecto, nosotros podemos llevarnos 3 semanas, por decirlo. Y entonces yo le propongo un calendario a mi cliente y veo si a él le funciona en relación a lo que ellos necesitan. Si le funciona, perfecto. Si no le funciona, entonces es ¿qué tiempo tienes tú para desarrollar estas imágenes? ¿Ok? Y entonces cuando empezamos a conciliar, ok, no, pues es que yo necesito algo para sacar a venta ya en 2 semanas. Entonces quizá yo no puedo entregarte todas las imágenes en 2 semanas, pero podemos ir sacando algo a venta, cerrando ciertos puntos, ¿no? Y entonces podemos llegar a esa mediación, pero siempre es mucho mejor establecer y tener muy en claro los tiempos, ambas partes, para evitar malos entendidos. Hasta aquí, si se dan cuenta, nosotros empezamos a analizar los aspectos principales de lo que necesitamos previo a mandar una cotización. Y aquí, en con qué cuenta, quise dejarlo al final porque es súper importante también saber qué material nos va a entregar ellos a nosotros para poder hacer la visualización. Creo que en general nosotros de repente, como estamos tan inmersos en esto y como lo hacemos todos los días, de repente son cosas que nosotros creemos obvias, pero no es así. Tenemos que entender que de repente el cliente en sí, el cliente es diseñador, el cliente es inversionista, el cliente es desarrollador o mercadólogo o publicista o lo que sea, ¿ok? Y su especialidad no es saber justamente lo que nosotros necesitamos para realizar una imagen. Más bien nosotros tenemos que hacerle, o sea, darle ese listado de las cosas que yo requiero para que yo le pueda hacer una imagen. Si tienen un proyecto arquitectónico, un anteproyecto, si tienen obviamente plantas, cortes, fachadas, por decirlo, o si tienen un modelo 3D que yo pueda usar, en qué software está hecho para ver cómo yo lo voy a optimizar en relación al software que yo uso, revisarlo para ver si nos va a funcionar o no, porque de repente es así como que sí tengo modelo y el modelo son 3 líneas extruidas y tú dices, bueno, no, o sea, este no es un modelo para que me funcione para lo que vamos a hacer. Interiorismo, ¿no? O sea, ¿cómo voy a amueblar? ¿Hay un look and feel? ¿Hay un departamento exclusivo que esté diseñando el interiorismo? ¿Voy a tener muebles específicos? ¿A qué voy con esto? ¿A que tiene que ser el mueble exacto que tú me estás solicitando o va a ser una referencia y entonces yo puedo buscar de mi biblioteca lo mejor o lo más cercano a lo que tú estás proponiendo? Son muebles diseñados, de repente puede haber el caso en el que ellos mismos manden a hacer sus muebles y entonces eso va a implicar el modelar mobiliario, ¿ok? Y entonces considéralo, piénsalo para que también se cotice aparte, ¿no? No necesariamente tiene que ser parte de tu cotización principal. La paleta vegetal, ¿ok? Voy a trabajar con ¿qué? Con imágenes de Pinterest, de referencia de paleta vegetal, o tienes tal cual un proyecto de paleta vegetal en donde tenemos una selección de especies ya súper definida con altos de arbustos, la capa baja, el estrato medio, el estrato alto, y entonces yo tengo que buscar toda esa librería de especies y entonces es algo muchísimo más específico de lo que yo podría considerar, ¿no? Quizá también es súper importante la ubicación, más bien la ubicación es súper importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo visualizar un proyecto, no sé, en Mérida o visualizar un proyecto en Monterrey o, por ejemplo, en la Ciudad de México, nosotros que estamos aquí y que quizá tengo fotos ya del sitio, que quizá ya tenemos como muchos de los elementos ya preconfigurados, quizá de banquetas, de alumbrado, o sea, equipamiento urbano, que si me pidieran de repente un proyecto, no sé, en Mumbai, un proyecto no sé, en cualquier otra parte del mundo en donde quizá no tengo tanto material ya preconfigurado, ¿no? Entiendan muy bien la ubicación de su proyecto para que ustedes puedan prever todo esto. Y la ubicación también voy a que de repente, por ejemplo, no sé, vistas aéreas, ¿no? Que es muy recurrente el caso. Uno, o modelar todo el contexto y entonces si es realizar todo ese trabajo tienes que considerarlo en tu cotización, o quizá realizar una sesión de dron en donde nos pueda servir totalmente para los fondos, para integrarlo a cada uno de los renders en el nivel 15, en el nivel 17, que cada una de las vistas sean acorde al proyecto y que en mi toma aérea yo pueda tener un fotomontaje del sitio tal cual real. Pero entonces también es importante que uno, que tú consideres para cobrar el dron como tal, y dos,
dónde es la ubicación del proyecto, porque qué tal si no lo pensaste y de repente es en Monterrey y no cobraste viáticos. Tengan muy presente todos estos elementos antes de mandar una cotización, porque puede ser que te ganó el tiempo, mandaste la cotización sin ver y de repente no te diste cuenta justo de eso, ¿no? De que sí cotizaste el dron, pero es en Chihuahua y entonces ahora los viáticos que los vas a tener que pagar tú porque pues el cliente te va a decir, oye, pues es que tú ya me diste una cotización y no lo consideraste, o sea, sorry, pero pues fue tu error, ¿no? ¿Para qué queremos problemas futuros, no? O de repente también pasa, ¿no? Que de repente también la cotización se hace súper rápido y es así como que, oye, ¿por qué no me van a mandar modelo? Y ellos, no, pues no lo tengo. Y entonces, o sea, ya me autorizaste la cotización y todo, pero no incluye el modelo. Y entonces es una discusión futura, ¿no? Y entonces tratemos siempre de ahorrarnos todos esos aspectos previendo todo este desglose de información. Digamos, todo esto es lo que vamos a requerir para hacer esa cotización. Justo es esto: ubicación, proyecto arquitectónico, modelo, acabados, paleta vegetal, el interiorismo si lo tenemos o no. Y entonces, a partir de toda esta información, nosotros podemos ya empezar a planear esa añorada cotización. Pero, ¿a qué voy con esto? A que si se dieron cuenta, todo esto es una lista larga de elementos que vamos a repetir cada vez que nos soliciten una cotización, que vamos a repetir ya sea por teléfono o ya sea redactarlo en un mail, ¿ok? Y entonces va a ser una constante, porque en realidad sí es algo que tenemos que estar cuestionando justamente a cada solicitud de cotización que nos llegue. ¿Por qué no mejor establecer un formato que sea como un checklist en donde nos permita tener todos estos listados de todo lo que yo necesito para mandarte una cotización? Y quizá un listado también de toda la información. Una vez que tú ya me autorizaste la cotización, que yo te mande ese listado de, bueno, ahora sí, ya necesito que me recopiles toda la información para que yo pueda empezar a trabajar. En vez de estarle redactando, en vez de estarle hablando, o que de repente te manden lo que ellos crean que tú necesitas y falte mucha información, ¿por qué no más bien realizar un formato en donde tú le pones así tal cual como palomita? Bueno, ubicación, sí, mándame la ubicación. Bueno, proyecto arquitectónico, sí lo tengo. Modelo, sí lo tengo. Acabados, sí, o look and feel, o ejecutivo. Pero que en realidad sea un formato tal cual que tú mandes a tu cliente y que entonces ya no tengas que estar de repente que se te olvidó solicitar algo, no te acordaste, o que tu cliente no te lo mandó y que ya estás un día antes de mandar tu revisión y que de repente te diste cuenta que no sabes dónde está la ubicación, y entonces ¿cómo le vas a preguntar a tu cliente? Disculpa, pero ¿dónde está tu proyecto? ¿No? O sea, evitemos todas estas situaciones y de verdad creo que el implementar estos formatos que son súper sencillos y en donde en realidad ya es un poco de diseño, lo que tú pongas, tu logo, bla, 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 pero que tú puedas mandarle un PDF a tu cliente y que él sepa exactamente lo que tiene que reunir para que tú puedas empezar a trabajar. Quizás suena algo como súper obvio, pero créanme que es muy fácil empezar a avanzar sin tener esto sistematizado. A nosotros nos pasó mucho al principio, que de repente empezábamos ya un proyecto, otro proyecto, y de repente sí era así como que, bueno, pues nos mandaban lo que ellos creían, nos mandaban lo que podían, y luego nos dábamos cuenta que nos faltaban ciertas cosas por prever y por considerar previo a la cotización. ¿Por qué es importante esto también? Porque de repente todos estamos pensando quizá que va a llegar a un punto en el que nosotros no necesariamente hagamos estas cotizaciones. Entonces quizá va a llegar alguien externo que te va a ayudar en toda esta parte administrativa, y entonces si esta persona ya tiene un formato como tal, que sepa que tiene que ir platicando con el cliente y que tiene que ir recabando, va a ser todo muchísimo más sencillo, ¿ok? Si se dieron cuenta hasta aquí, o sea, fueron muchos de los aspectos que son importantes de considerar y vamos justo al principio. Falta mucho por platicar. Esperen el siguiente video en donde ya hablaremos como tal del formato de cotización y de todo el inicio de las revisiones. ¿Ok? Pues nada, un gusto estar con ustedes y espero todos sus comentarios. Por favor, déjenos, ya saben, escrito. Me encantaría de verdad que me pusieran, Edith, es algo súper obvio, obviamente yo siempre lo he hecho. Y qué padre, ¿no? O sea, la verdad es que me gustaría mucho escuchar eso de que todos hayan implementado ya sus formatos de inicio para inicio de cotización, de solicitud de información, etcétera, ¿no? Ustedes ya lo tienen súper bien, porque entonces ya están empezando a buscar sistematización en sus procesos. Pero bueno, pues suscríbanse, déjenos comentarios, queremos saber si les está gustando o no. La verdad es que estamos muy emocionados con este proyecto y esperamos que ustedes también. Muchas gracias.
Denle palomita. Ah, no.